año que el Señor nos ha regalado y es un año que el Señor nos ha dado un tema. Y el tema es un año para conocerle. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Debemos de anhelar conocerlo a Él cada día más. Debemos de anhelar estar en su presencia. Y a veces pensamos que conocer a Dios es saber algo de Él teóricamente, pero conocer a Dios va más allá de conceptos, de saber que existe un Dios, es tener una relación personal con Él. Yo te invito ahí donde estás a inclinar tu cabeza, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias porque tu nombre es invocado en medio de nosotros. Gracias porque tú nos amas con ese amor eterno y tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta partir las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos. Señor, delante de ti estamos, te pedimos que abras el espíritu de nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Danos un espíritu enseñable, Señor. Danos un corazón dispuesto para ti y que tu palabra pueda hallar en nuestra vida esa tierra abonada para que el fruto, Señor, sea un fruto bueno, un fruto agradable. Y no solamente sea un fruto que sirva para nosotros, sino un fruto que salte para vida eterna y que muchas personas puedan conocer de tu amor, de tu misericordia a través de nosotros. Gracias te damos, divino Redentor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno y en todo tiempo Dios es bueno. Yo no sé cuántos han visto las noticias en estos días y hay unas noticias que están alarmando al mundo, tal vez por lo que se está presentando, y esto está dando al mundo que no cree en el Señor, que piensen que los cristianos somos fanáticos, que los cristianos somos locos, porque hay algunos cristianos que dicen que el Señor, hoy estaba viendo en la noticia que el Señor venía hoy, y aún personas estudiosas se encerraron en una casa y no comen ni nada, y en otros lugares estuvieron y muchas personas murieron de hambre porque dicen que el Señor viene tal día. Y yo quiero dar una enseñanza que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor dice que nosotros, Dios no ha dado a conocer ni el día ni la hora. Ciertamente estamos en el final de los tiempos, eso sí, pero no sabemos el día ni la hora. Y debemos de ser prudentes y sabios al respecto. Hemos venido teniendo una serie de ayunos. Desde que el mes de enero iniciamos ayunos de primicia, los concluimos ya en estos días, el día domingo concluimos estos ayunos para alabanza del Señor. Y estos ayunos de primicia, el Señor quiere que nosotros le rindamos el corazón a Él y quiere que nos preparemos para todo lo que ha de venir sobre la tierra y para su venida, pero no poniendo una fecha, no poniendo un día, sino que tengamos un corazón dispuesto. Y dice la Biblia que cuando suene la final trompeta, nosotros seremos arrebatados y nos vamos con el Señor. Ahí, o sea, usted no tiene que esperar un día, sino que si usted está listo, cuando suene la final trompeta, que es una trompeta espiritual, una trompeta de parte de Dios que no va a sonar físicamente, que los que estemos llenos del Espíritu Santo vamos a percibir, y eso va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Espabile usted, así va a ser y listo. Pero tiene que estar usted listo para irse con el Señor. Entonces no se ponga a escuchar teorías, fábulas, cuentos de las personas que andan inventando que tal día viene el Señor. Desde que viene, viene.
Y esto lo que hace es que se burlen de los cristianos y que se pierda la fe de muchos. Porque dicen, ay, el líder dijo que venía a tal fecha y Jesús no vino, entonces es mentira. Y no es mentira, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. El hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Y el Señor dijo, cuando estaba aquí en la tierra como hombre, dijo que ni Él sabía ese día, ni los ángeles de los cielos, sino su Padre que estaba en los cielos. Hoy vamos a hablar de la profecía de Joel. Dios le dio una profecía al profeta Joel que se aplicó en ese entonces en cierta medida, pero que su cumplimiento final será al terminar los tiempos. Las profecías en la Biblia, algunas se cumplieron en ese tiempo, pero algunas son progresivas, poco a poco iban cumpliéndose y luego tienen su sensu plenium, o sea, su cumplimiento perfecto al terminar todos los tiempos. Y el Señor ha venido hablando a mi corazón cuando empezamos estos ayunos y me decía la profecía de Joel. ¿Qué es lo que Joel quiere enseñar para estos tiempos? Para que estemos apercibidos de lo que ha de venir, preparados y bien santos como el Señor quiere que estemos. ¿Ven? Entonces los que tienen su Biblia pueden abrirla en el libro de Joel. Vamos a trabajar, tiene 3 capítulos, pero vamos a trabajarlos todos de una forma rapidita. Joel capítulo 2 versículo 13. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Cuántos saben que nos encontramos en tiempos proféticos? Que todo el mundo anda diciendo, esto es lo que dice la Biblia, ya esto se está cumpliendo, ya esto no va más de allá. Hace algunos años, una revista que todos los años hace unas publicaciones tremendas y pone un personaje del año, la revista Time, yo no sé cuántos la han leído. Esta revista Time todos los años pone un personaje. Y hace algunos años, creo que en 2013, puso el personaje del año fue la Tierra. ¿Y por qué la puso como el personaje del año? Porque dijo que la Tierra están agotándose todos los recursos. La Tierra está sufriendo, la Tierra está muy contaminada, hay una sobrepoblación en el mundo. Y se reunieron todos los científicos del mundo y empezaron a analizar este problema que hay en la tierra, tan contaminada, tan llena de gente. Y ellos escribieron lo siguiente: para que la tierra se salve hay que hacer algo drástico. Tiene que suceder algo drástico. Y sacaron conclusiones de lo que se podía hacer. Y dijeron, se necesita un gobierno mundial. Que no hayan diferentes presidentes, sino un solo presidente a nivel mundial. Porque si hay muchos presidentes, cada uno manda en su nación y hace lo que quiera. Y cuando en una parte se cuida, en la otra se descuida. Y esto es la solución para esto. Y desde allí se empezó a trabajar y a trabajar. Y lo que nosotros vemos que está teniendo el mundo es parte de lo que se ha venido trabajando para llegar a ese gobierno mundial para cuidar la tierra. Esto nos pone en alerta a nosotros como creyentes, porque sabemos que en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel
Y vamos a mirar ahora en el libro de Joel, hay profecías de un hombre que se va a levantar para gobernar mundialmente, que se llama el Anticristo. Y se está preparando todo el terreno para que este hombre se levante y gobierne en medio del mundo. El libro de Joel es una profecía que está dividida en dos partes. La primera parte del libro de Joel nos habla, los que tienen la Biblia allí, nos habla de una calamidad causada por una invasión de langosta que sucedió en esa época. Vinieron 4 clases de langostas. 4 clases de langostas, no, vinieron 4 clases de insectos, entre ellos la langosta, que empezaron a devorar todos los cultivos, todo lo verde en ese entonces, y se empobreció la tierra y empezó a darse un hambre tremendo. Y además de esto, vino ejércitos invasores y empezaron a conquistar la tierra de Judá. Tanto que Judá quedó devastada, quedó destruida. Entonces el profeta Joel toma como plataforma este suceso histórico para anunciar lo que vendría en los tiempos finales, diciendo: así como sucedió esta catástrofe por animales, por langostas, por estos ejércitos invasores, así va a venir un juicio sobre la tierra en el día del Señor, que todo se va a acabar, pero el que se arrepienta va a hallar descanso de parte de Dios. Por eso el versículo clave del libro de Joel es el que nosotros acabamos de leer, Joel 2:13, donde dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque es que el pueblo de Israel, cada vez que pecaba, ellos acostumbraban a ponerse unos vestidos de saco ásperos y se tiraban en ceniza y se la tiraban en la cabeza y se ponían a gritar y a llorar para que todo el mundo viera que ayunaban, y pasaban hambre, y después de hacer esto seguían iguales, no cambiaban. Usted no ha visto esos cristianos que vienen al ayuno y apenas que llegan a su casa arman una pelotera, y entonces la gente dice: mira, ve, el cristiano, y aún los familiares dicen: ¿y eso que vienes de ayunar? ¿Qué tal si no hubieras ayunado? Eres el mismo diablo. Yo he escuchado más de uno que dice así. Así pasaba con el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice: pueblo, yo quiero que tú rasgues tu corazón y no tu vestido, y que te conviertas a mí. El convertirse es cambiar la manera de pensar. Conviértete a Jehová, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Juicio viene para la tierra, pero hay una promesa para todos los que tenemos al Señor, que dice la palabra que Dios nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces, muchos se asustan, pero usted no se debe asustar, porque usted no va a pasar eso, porque usted ha creído en el Señor, y sin usted hay ese arrepentimiento, para usted y su familia va a ser diferente. Pero para el que no se arrepienta, entonces vendrán todas estas calamidades sobre la tierra. Y vamos a Joel, compara esta inspiración de la langosta con los tiempos de tribulación que ha de venir sobre la tierra. El profeta quiere enseñar que Dios puede valerse de desastres naturales para llevar a su pueblo a una renovación. O sea que todo lo que Dios utiliza es para nuestro bien. Porque cualquier persona que es sensible a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, cuando ve que están sucediendo estas cosas tremendas, en vez de endurecer su corazón, lo que hace es sensibilizarse. Y si usted se ha podido leer un poquito la Biblia, usted dice: esto viene de Dios
y algo Dios le está diciendo al mundo, y voy a cambiar y voy a buscar de Dios y voy a ir a la iglesia, ya no me voy a quedar en casa, voy a cambiar, voy a examinar mi manera de vivir. Entonces, cada desastre natural que usted ve, Dios no lo utiliza para el mal, lo utiliza para sensibilizar a la humanidad, para que vea su fragilidad, para que vea que solamente Dios es poderoso y que es necesario volverse a Dios. Y dice la palabra del Señor que el libro de Joel tiene una segunda parte. La primera parte es la langosta y la segunda parte es la necesidad de arrepentimiento para que venga una restauración completa sobre el ser humano. Y aquí en esta parte vemos que Dios quería que el pueblo lo hiciera en ese momento, pero también hay una parte escatológica. Escatológica quiere decir que se va a cumplir en los tiempos finales. Y que a través de las oraciones del pueblo las cosas iban a cambiar. Iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. ¿Qué quiere el Señor enseñar? Que primero tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que dejar de hacer lo que Dios no le agrada. Entonces vendrá un derramamiento poderoso de su Espíritu Santo. Y cuando usted lee el capítulo 2 de Joel, Dios dice: convocad ayuno, convocad asamblea, salga la novia de su cuarto, todo el mundo, los ancianos, los niños, vengan delante de mi presencia al templo, lloren y rueguen, arrepiéntanse, para que entonces el Señor escuche su oración y el Señor restaure sus vidas. Y es el llamado de Dios constantemente a nosotros. Nos dice: arrepiéntete. Y arrepentirse es que yo voy por este camino y me doy cuenta que no debo ir por allá y me devuelvo. Eso es lo que significa arrepentirse. Dios constantemente nos está diciendo: mira tus caminos cómo son. En otras palabras, mira tu manera de vivir. Si te has dado cuenta que eres mentiroso, entonces deja la mentira. Si te has dado cuenta que te gusta el engaño, que te gusta el tramullo, que te gusta el robo, que te gusta la fornicación, que te gusta la avaricia, entonces reacciona y devuélvete de ese mal camino y conviértete al Señor. Ese es el llamado que el Señor está haciendo en el libro de Joel. Dice: mira la langosta que vino, mira todo lo que viene sobre la tierra. Yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero desatar esos juicios sobre ti antes de advertirte lo que ha de venir. Ese es como nosotros los papás. Por lo general nosotros no reprendemos a nuestros hijos inmediatamente, ¿verdad? Sino que cuando vemos que nuestros hijos están actuando mal, le decimos: fulanito de tal, mira que te estoy diciendo. Y como dicen mis hijos, el pobre 3 es el renegado. Porque nosotros decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces si no obedecen, ¿verdad? Entonces Dios, de muchas formas y de muchas maneras, está hablándonos a nosotros y nos está advirtiendo. Nos está diciendo: es momento de renovarte, es momento de cambiar, es momento de convertirte, es tiempo de ayuno. Y Dios no quiere que este ayuno sea nada más este mes, sino que cada vez que tú puedas, tú saques ese tiempo para estar a solas con el Señor y examinar tu corazón, examinar tus caminos. No es para darte golpes de pecho, porque de nada sirve que nos demos golpes de pecho y sigamos siendo los mismos.
Es un tiempo donde yo me humillo delante del Señor, abro mi corazón, abro las escrituras y me empiezo a mirar qué estoy haciendo mal para cambiar. Por eso el Señor le decía: yo no quiero que ustedes se vistan de ropa de silicio. Yo lo que quiero es un arrepentimiento genuino, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque en el libro de Apocalipsis dice que un día los libros serán abiertos y va a venir un juicio llamado el juicio del trono blanco. Y cuando estos libros sean abiertos, dice la Biblia que pequeños y grandes, a veces nosotros creemos que los niños no van a compadecer delante del Señor, y los niños van a compadecer delante del Señor. Pequeños y grandes estaban delante del Señor y los libros fueron abiertos, y Dios empezará a juzgar a cada uno según la obra que haya hecho. Por eso el Señor antes empieza a decirle al pueblo: yo quiero que ustedes se arrepientan. Yo quiero que ustedes hagan un verdadero ayuno, que ustedes cambien sus actitudes y verán que las cosas serán diferentes. Y dice la palabra de Dios que después de esto, cuando dice esto, es después del arrepentimiento, entonces el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esta profecía del libro de Joel se cumplió parcialmente en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ascendió a los cielos y Él dijo: quédense aquí, no se muevan hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y dice la Biblia que el día de Pentecostés, todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pero esa profecía sigue cumpliéndose, y desde que se abrió la iglesia del Señor del Nuevo Testamento, Dios está dispuesto a derramar de su Espíritu. Pero en estos últimos tiempos que la tierra vive, Dios promete un derramamiento muy especial. Así que prepárate. ¿Por qué? Porque hay un desgano de buscar a Dios. Los jóvenes y los niños de esta época poco tienen una experiencia con el Señor. Poco han tenido un encuentro con el Señor. Estaba hablando con mi esposo en estos días y con algunos que fueron mis alumnos de escuela dominical, y empezaron ellos a contar los campamentos y esas grandes experiencias que tenían con el Señor, y me decían: en esos campamentos de pronto no había lujos, comíamos bien, teníamos mosquitos, no había a veces luz, dormíamos en colchoneta, pero una cosa sí era cierta, que el derramamiento del Espíritu Santo era glorioso, y todos anhelábamos esos campamentos y volvíamos a esos campamentos porque se sentía la presencia del Señor. Pero ahora nuestros niños, nuestros jóvenes están desinteresados de la presencia del Señor. Usted le pregunta a un niño: ¿tú quieres hablar en lenguas? ¿Y qué es eso? Yo hablar en lenguas, no, yo no quiero que se me embolate a mí la lengua. Miran eso como algo raro. Pero yo me acuerdo que yo le oraba al Señor, y a los 14 años fui bautizada con el Espíritu Santo, porque para mí era un anhelo, para mí era como estar desnuda el no tener ese derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. Y el Señor quiere que en estos tiempos se despierte esa sed, esa hambre de Él, tanto que Él se derrame sobre, dice, los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre sus siervos, sobre sus siervas. Él quiere derramar su Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Él quiere sellarte a ti, para que el día de su venida tú estés preparado. Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que es las arras de nuestra salvación. Y las arras es como decir el anillo de compromiso.
¿Cómo sabe usted que una mujer está comprometida con un hombre? Por el anillo de compromiso que tiene en su mano. Quiere decir que esta mujer ya está preparada para casarse. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre usted, está indicando que usted le pertenece al Señor. Y el día que el Señor venga por usted, que usted es la novia del Señor, usted se va a ir con Él porque está preparada para irse para las bodas del Cordero. La Biblia dice, y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Porque estamos en los tiempos postreros. El reloj del Señor está en los últimos minutos, espiritualmente hablando. Y la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No sé cuántos días en nuestro calendario hacen falta, pero ya la venida del Señor está cerca. Y el Señor quiere sellar a todos los que le pertenecen a Él. Por eso dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo quiero que en ti a partir de hoy se despierte esa sed de Dios, ese anhelo del Señor, ese anhelo de hablar en lenguas, ese anhelo de estar lleno de la presencia de Dios, de estar orando, de estar leyendo la palabra del Señor, de someterte al Señor. Por eso el Señor primero pide el ayuno del arrepentimiento y dice, y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vienen días donde muchos de los que están aquí van a profetizar. Vienen días donde el Señor va a dar sueños, donde va a mostrar las cosas, y tienes que estar alerta porque el Señor va a mostrar muchas cosas. Vienen días donde el Señor va a dar visiones. Vienen días donde van a profetizar. Y no solamente los pastores, sino todo aquel que esté sometido al Señor. Y esta profecía de Joel hoy está más vigente que nunca. El Señor está haciendo el llamado al arrepentimiento porque quiere derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y mira que si usted sigue leyendo el capítulo 2, en el versículo 20, ahí habla que las bestias del campo gimen, también desean de los pastos, que las bestias del campo también desean recibir de la presencia del Señor. Y cuando nosotros vemos esto, suena un poco fuerte, pero Israel fue llamado para hacer luz en medio de las naciones y dar ese alimento espiritual, pero Israel se quedó con él. Y cuando aquí está hablando de las bestias del campo, está refiriéndose a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, los que no somos del pueblo de Israel. Recuerde que cuando el Señor se le apareció a Pedro en visión, dice la Biblia que Pedro estaba orando y le bajó un lienzo con toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles. Y el Señor le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, nada inmundo he comido. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y así lo hizo muchas veces. Entonces cuando vemos el texto aquí, cuando habla de las bestias del campo, está hablando de aquellos gentiles, pero que cuando son limpiados por el Señor, los reconocen y lo anhelan. ¿Y por qué el Señor muchas veces tiene que tratar a la humanidad como bestia? Porque es que las bestias del campo, ellas tienen una característica que se dejan llevar por sus instintos, ¿cierto? Un perro tiene ganas de comer y él no le importa que esté allí comiendo el otro, él le va a arrancar el hueso, ¿cierto? Se deja llevar por el instinto.
no le dice: ¿será que esta gata es la esposa de don Gato? No, él tiene su instinto de procreación y se va para donde la gata, ¿o no? El león coge una presa y viene de pronto otro león y él no le dice: ay, no, esto lo cazó él, sino la ley de la jungla. El más fuerte es el que gana, ¿cierto? Y lastimosamente la humanidad se está portando como una bestia. La humanidad está desbocada. Y por eso la Biblia dice: las bestias del campo se está dejando llevar por todos sus instintos. Usted no ve, el hombre quiere tener sexo, el hombre tiene sexo. El hombre le importa. El hombre no tiene en cuenta a Dios. Y entre más el hombre se aleja de Dios, más se va a portar como las bestias, porque se está dejando llevar por sus instintos. Pero entre más el hombre se acerca a Dios, más humano se hace, porque se parece más a Dios y se deja llevar por lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra del Señor es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le haces daño a tu prójimo. Tú respetas a la esposa de tu prójimo. Tú respetas a la novia, porque sabes que esa niña tú la tienes que llevar al altar pura. Pero cuando no aman al prójimo como a sí mismo, hacen lo que sea. Y por eso el Señor dice: las bestias del campo necesitan esos pastizales de esa presencia de Dios también, y lo anhelan y lo buscan, pero lo van a hallar, porque Dios se deja hallar por todo aquel que le busca. Y entre más tú busques al Señor, más humano, más sensible vas a ser, y vas a ser diferente, porque no te vas a dejar llevar por tus instintos, sino por lo que el Señor quiere que tú hagas. Amén. Y el libro de Joel, después de esto, dice unas promesas. La primera promesa es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne. Y esto lo está haciendo para preparar para el día del Señor. Y empieza a decir unas promesas que a mí me gustaría que usted las guarde y las subraye en su Biblia, porque estas promesas son tremendas. Mira que Joel 2:21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos toman esta promesa? No temas, no tengas miedo de lo que ha de venir. Ciertamente van a venir cosas tremendas, pero tú no temas, porque el Señor hará grandes cosas. Joel 2:22 dice: animales del campo, lo que le hablé ahorita, las bestias, los que se han convertido al Señor, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán. O sea que el Señor tiene alimento para todo aquel que le busca, todo aquel que se convierta a Él. El Señor le va a dar pan, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid dará sus frutos. Y cuando en la Biblia nos habla de la higuera, está hablando de Israel. Llegará el tiempo donde Israel va a florecer como pueblo de Dios. Dará su fruto. Ciertamente Israel fue devastada. En el año 70 Israel fue hecho nada, pero Israel reverdeció. Y en el año 1948 Israel fue nación nuevamente. Y Jesús le dijo a los apóstoles cuando le decían: Señor, en Mateo 24 le dijo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será el fin. Y dijo: de la higuera aprended, o sea, hablando de Israel,
Cuando ya su hoja reverdece, quiere decir que el verano está cerca. He aquí les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nosotros somos esa generación que ha nacido desde que Israel, la higuera, fue nación. Y nuestros ojos van a ver todas estas cosas. Pero no teman, te dice el Señor, porque tu redención está cerca. De los que nacieron desde 1948 y han nacido hasta ahora, estamos en los tiempos finales. Por eso les dije que no es un día ni una hora como algunos están diciendo. Ya estamos. Desde ahí, dice el Señor, desde ahí empiecen a contar. Su venida se acerca. Y es tiempo ya que Israel dé sus frutos. Y el 23 tiene otra promesa y dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová Dios, porque os ha venido la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto es bendición. Joel 2:24 nos dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. O sea que después de la hambruna, después del desastre, el Señor promete provisión, promete bendición. Una de las cosas que hemos visto en medio de todos estos tiempos difíciles, que Dios no ha abandonado a su pueblo, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Has mendigado pan? No, porque el Señor está contigo. Y Joel 2:25 nos dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El 26: comeréis hasta saciaros. ¿Cuántos toman estas promesas? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Esto lo estoy dando rapidito, porque las profecías son bien profundas. Pero el Señor siempre nos da promesas de restitución. A mí me encanta el libro de Apocalipsis. Para muchos es un libro de terror, pero el terror es para el que se queda. Pero para el creyente, el libro de Apocalipsis es la bendita esperanza por la cual tú desde que creíste has estado esperando el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor. Eso es lo que te espera a ti. ¿Cuántos esperan esto? Pero el que no esté preparado, entonces sí, el libro Apocalipsis cada vez que lo abre le da miedo. Pero mira que el Señor, después de decir todas estas cosas, empieza a darle promesa a su pueblo. O sea, está diciendo: sí, ciertamente viene todo esto. Yo quiero que te arrepientas, pero voy a derramar mi espíritu sobre ti, pero también te voy a dar bendición espiritual, te voy a dar bendición financiera, te voy a dar bendición familiar si tú permaneces en mí. Y dice el 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. El 28 nos dice: y derramaré de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Levante su mano y reciba estas promesas, porque es para usted, para su familia. Levante la mano ahí, si usted es derecho, izquierdo, no sé, pero recibe. Dice: y profetizarán, dígalo, profetizaré. Dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas, y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá y se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el 32 dice: y todo aquel, agárrese esa promesa, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual habrá llamado. Eso es para ti. Porque vendrá un día, y es otra parte que habla el libro de Joel, por lo cual Dios está llamando al arrepentimiento, porque dice: vendrá el día grande y espantoso de Jehová. El día del Señor tiene que ver con juicio. El día del Señor va a estar rodeado de catástrofes, de terremotos, de señales en los cielos. Porque es el día donde la ira del Señor se va a derramar en gran manera sobre la tierra. Dice que será un día grande y espantoso. Pero eso no es para ti. Porque aquí te dice el Señor: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Estamos ya en tiempos que estamos orando y el Señor nos está guardando, hermano. Pero cuando decimos que estamos en últimos tiempos, quiere decir que ya estamos casi viendo estas cosas. Y lo que usted está viendo ahora de esta pandemia es principio de dolores. Y no es que Dios lo haya mandado, sino que la Biblia dice en el libro de Romanos: como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Es que el mundo ha sacado a Dios. En las escuelas han sacado a Dios. Los países que eran más cristianos ya no quieren nada de Dios. Y usted está donde no lo quieren. Jennifer, tú estás donde no te quieren, donde te echan, dicen: no te quiero aquí. Tú vuelves a esa casa otra vez contenta, ¿no? Y Dios de una u otra forma ha estado allí. Y con todo eso la Biblia dice que su sol sigue brillando sobre buenos y malos. Y sigue derramando su lluvia. Pero la humanidad le ha dado la espalda a Dios y se está destruyendo a sí misma. Y vendrá el día grande y espantoso del Señor. Vamos a leerlo en Apocalipsis 9. Abra su Biblia allí en Apocalipsis 9. En el videobin también me lo van a mostrar. Con esto voy a concluir, porque esto es largo, pero el Señor lo puso en mi corazón darlo, la profecía. Diciendo: no es casualidad nada. Prepárate. Prepárate. ¿Cuántos se están preparando? La iglesia ha estado abierta todos estos días. Y ya estamos casi terminando los ayunos. Espero que mañana vengan y estén aquí ayunando y diciendo al Señor: ten misericordia. Perdona a tu pueblo, perdona a Colombia, perdona a la humanidad, salva a mi familia, Señor, porque tú dices que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.
Y si yo estoy entre las bestias del campo, que antes no tenía razón, antes no tenía entendimiento de ti, pero desde que te conocí, ahora disfruto de tus pastos verdes. Y ahora soy más humano y ahora entiendo lo que dice tu palabra. ¿Ya lo tienen Apocalipsis 9? Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Seguimos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, eso que sucedió allá era una profecía de lo que había de venir, pero en ese entonces fue tremendo, pero ahora será más espantoso. Y se le mandó que no dañaren a la hierba. En esta ocasión no van a dañar la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios. ¿A dónde? En sus frentes. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor. Y una de las cosas que tenía el sacerdote era que aquí en la frente tenía una tiara, o sea, como una corona que decía santidad a Jehová. Era como un sello que quiere decir que tus pensamientos tienen que ser puros para con Dios. Y el Señor está sellando, y por eso les dije que en los postreros días derramará de su espíritu. ¿Cuántos tienen de su espíritu? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir tienen su espíritu? Bueno, y va a haber un derramamiento más especial para que hables en lenguas. Y en estos días vamos a estar predicando y vamos a estar hablando porque queremos que tú tengas ese sello, mi hermano. Y les fue dado que no matasen sino los que atormentasen 5 meses. ¿Cómo será ese tormento? Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Ya vemos que hoy en día la gente se está volviendo loca, no tiene los pensamientos protegidos, esquizofrenia, de toda clase de enfermedad está viniendo. Y aún aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y en aquellos días los hombres, ya se lo leímos, el aspecto de la langosta eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a las batallas. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y seguimos leyendo todo el capítulo y habla del día grande del Señor. En ese tiempo fueron langostas de animales, pero aquí, como el profeta todavía no conocía de los aviones y todas estas cosas, él dice eran como, pero ahí vemos que está hablando de los aviones de guerra. Está hablando cuando dice como fuego, o sea, como cuando se dispara y todas esas cosas, o sea, que guerra vendrá. Dice la Biblia que en estos días nación contra nación se levantarán y reino contra reino. Pero no temas, que si tú estás sellado por el Señor, tú y tu familia se irán con el Señor. Ponte de pie en esta noche. Y te aconsejo que en estos días que tienes, te leas detenidamente el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Joel. Hoy lo di rapidísimo para que lo entiendas y lo enlazas con Mateo 24 y Apocalipsis 9.
hay promesa de una salvación grande. Se acerca el día de tu redención. Y me llamó la atención que antes del ayuno, el Señor dice en el libro de Joel, creo que el Joel 2:1, si lo puedes poner, Geraldine, dice: tocad trompeta en Sión. Y la trompeta se tocaba para anunciar algo. Y en Israel habían varios sonidos de trompeta. Y los israelitas conocían que cada sonido significaba algo. Había el sonido de despertarse, había el sonido que anunciaba el día de reposo, había el sonido que anunciaba la guerra. Pero aquí, cuando dice tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, era una trompeta que se tocaba en el día de Yom Kippur, que era el día del perdón, el día de la redención. Era un día muy sagrado en Israel. Y si lo vemos hoy, el Señor está ya a punto de redimirnos. Y ese llamado lo hacían porque cuando la gente, antes no se usaban los relojes así como nosotros estamos usando hoy en día. La gente se guiaba por el sol. Y cuando la gente escuchaba y se iba alejando, el sonido le está diciendo: no te alejes, no te alejes, que el día se está terminando, no te alejes, que se está acercando el día de la redención, acércate. Y todo el que estaba en el campo, el que estaba afuera, se iba acercando a la ciudad y regresaba, porque venía el día del perdón, donde todos los pecados eran reconciliados. Y ese día se está acercando, el día donde sonará la final trompeta. Y dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con ellos en las nubes. Aplauda al Señor por esto. Estaremos allí. Y el Señor le está haciendo un llamado a la iglesia, diciendo: no te alejes más. No te alejes más, acércate, acércate, porque el día grande del Señor está por venir.